Bienvenidos al ABC del Acuerdo. Como saben, este programa es un programa pedagógico que tiene como interés darle a la ciudadanía información sobre el Acuerdo Final de La Habana. Y hoy está con nosotros una psicóloga para hablar de temas de psicología y lo que impacta el acuerdo y la reincorporación a la vida civil de la guerrilla de la FARC, particularmente de los guerrilleros que están muy metidos en el monte, sobre todo ellos. Se trata de Edith Aristizábal. Ella es doctora en psicología, es docente y ha tenido una experiencia bien grande, amplia, con la guerrilla, con entrevistas de carácter profesional, y por lo tanto la hemos invitado precisamente para que nos hable de su experiencia como profesional. Bienvenida. Gracias, Humberto. Bueno, ¿cómo cree usted que va a ser esta difícil y nada fácil reincorporación a la vida civil de los soldados de la guerrilla, de la gente que está en la guerrilla, en el día a día de la guerrilla, que participa en secuestros, que ha estado activamente en el conflicto armado? Bueno, el proceso psicológico para pasar como de guerrillero nuevamente a integrante de la sociedad implica como un cambio muy fuerte. Primero, ellos se hicieron combatientes, es decir, que fueron entrenados en una mentalidad y en un tipo de conducta específica para lograr el efecto que necesitaban, como digamos, respecto a la población. Algunos fueron forzados incluso a adoptar posturas que no tenían. Por ejemplo, ser agresivos, ser violentos, ser autoritarios, y eso no era parte de su carácter. Entonces, en principio, ellos adoptaron como esa forma de ser combatiente. Ahora, luego de que ellos se desmovilizan y dejan las armas, entonces ya con dejar las armas no significa que abandones esa mentalidad de combatientes. Entonces, el proceso implicaría primero que ellos fueran dejando de ser combatientes. Eso implica, por un lado, como quitar esa identificación a ser combatiente de un grupo armado ilegal. Yo atendí muchos soldaditos de la guerrilla que aún después de 5, de 6 años de ser desmovilizados, todavía me decían: yo soy integrante de las FARC, cuando ya eran sujetos sociales. Entonces, la identificación psicológica cumple una función de fijar a una persona para determinar su conducta, su forma de ser, su forma de actuar. Por ejemplo, cuando yo me identifico a ser mujer, cuando soy niña, esa identificación me permite comportarme, saber cómo es una mujer, qué es lo que debo hacer. Ellos ya están identificados a ser combatientes. Entonces viene un proceso como de reestructuración de la mentalidad. En psicología eso lo llamamos reestructuración cognitiva. Implica un proceso de comprensión de esas posturas que adoptaron, que eran como impuestas, que no pertenecían a su forma de ser, pero que en algunos ya se volvieron automáticas. Por ejemplo, un padre de familia me decía: doctora, yo me enojo y reviento a mi niño a puños y yo no le quiero pegar, pero a mí me volvieron así y yo ya no sé cómo desandar el camino. Entonces diríamos que un primer proceso psicológico es el abandono de esa identificación y poder ver qué posturas, qué actitudes, qué formas de ser fueron forzadas o impuestas por el contexto de guerra en el que ya no estarían. Como muchos colombianos, nos vamos a topar con seguridad con muchísimos guerrilleros en nuestra vida cotidiana en los próximos años, gente que se va a incorporar a la vida civil, a la vida laboral, y sin duda no tenemos tampoco nosotros la información ni la formación suficiente para saber cómo debemos comportarnos. ¿Qué le podemos decir a la gente que no es psicóloga, que no tiene ninguna especialización en este tipo de campos profesionales y que debe tomar o asumir una actitud pasiva y de pronto de entendimiento con estos ciudadanos colombianos que vienen de un proceso armado y de violencia? Sí, yo podría hablarte un poquito desde mi experiencia. Yo trabajé primero durante 14 años con víctimas del conflicto armado colombiano, trabajando la parte de los traumas psicológicos de las víctimas. Alguna vez por ahí, en un programa de atención del gobierno, yo atendí a un hombre que resultó que él era combatiente de un grupo armado ilegal y se había hecho pasar por desplazado para poder volver a su familia. Entonces, cuando yo lo escuché, mi primera sorpresa fue: también tienen trauma. O sea, este señor ha sufrido ser un combatiente, haber sido forzado a ir a la guerra, es un chico que sacaron de su casa, amenazaron a su familia. Entonces, ahí es que yo me di cuenta que eran un hombre y una mujer como los hombres y las mujeres colombianas. Yo creo que es lo primero. El guerrillero
adoptó una identificación, pero uno no es una identificación. Por ejemplo, yo no soy psicóloga, yo soy una mujer que se dedica o trabaja en la psicología. Entonces, digamos que poder deslindar para mí misma, que llevaba 14 años atendiendo personas en condición de víctimas de hechos atroces cometidos por ellos, de pronto yo escucho a un hombre sufriendo, oyendo el llanto de las víctimas todas las noches, completamente angustiado, asustado porque se estaba haciendo pasar por desplazado, perseguido por el grupo armado que él dejó. Entonces es eso, es darnos cuenta que un gran porcentaje de la guerrilla fueron chicos y chicas forzados a ir a la guerra, no solamente por un reclutamiento forzado, sino bloqueaban el acceso de los alimentos al pueblo. Él era un tendero, tenía 5 hijos, ¿a qué se iba a dedicar? Si allá no entraba ni una fruta sin el permiso de la guerrilla. Entonces hubo muchas condiciones de forzamiento. Yo he encontrado graves traumas psicológicos en las personas que fueron forzadas a ir a la guerra. Hablo del combatiente normalito, el que se llevaron de su casa siendo chico o adulto joven, o el que le tocó irse porque era lanchero y entonces ahora tenía que transportar a la guerrilla y no había opción de decir que no. Entonces, si nosotros entendemos que hubo un forzamiento por un conflicto que existía, entendemos y comprendemos más el proceso psicológico de estas personas. Muy pocos, yo sí puedo decir que atendí a uno que otro psicópata que disfrutó de lo que hacía, pero un gran porcentaje de los guerrilleros y excombatientes de autodefensas fueron forzados a utilizar métodos atroces y si no lo hacían, los mataban a ellos. Entonces yo pienso que nos falta mucha comprensión. Nosotros, el personal médico y paramédico, también fue un poco difícil aproximarnos a ellos, era por miedo, por pura teoría de que ellos son de este modo o que todos son unos, digamos, antisociales, una gente peligrosa. Oye, una mamá, un chico, un joven, como un chico o un joven forzado a hacer un oficio que no quería hacer. Vamos a tener miedos mutuos. Sí, ellos tienen mucho miedo. Cuando yo trabajé las últimas entrevistas con ellos de mi tesis de doctorado, había muchas muertes en Barranquilla de excombatientes que se habían reintegrado. Ellos estaban, hablo de 2011, 2012, ellos estaban muy asustados de ir al programa porque los estaban matando por ahí en la calle, pero sin saber ellos de dónde provenían esas muertes, y además me llamó mucho la atención que el mayor miedo lo tenían hacia otros combatientes, porque había reclutamiento, porque no sabían, como en esa época los que se habían desmovilizado de la guerrilla como ahora, lo hicieron individualmente, se volaron de los grupos armados y tenían que estar al lado del combatiente de las autodefensas. Ellos habían tenido problemas entre ellos. Entonces el miedo no era solamente con la sociedad, sino un miedo también con respecto a los integrantes de su propio grupo armado o del grupo armado contrario. En ambos sentidos la sociedad tiene miedo, pero yo pienso que es más grande el miedo de ellos. Estos chicos y chicas no conocen el internet, no saben de los celulares, no entienden por qué por todo lado hay cámara. Hacer una operación bancaria les da vergüenza porque no saben llenar un recibo, porque ellos, la mayoría de los que yo entrevisté, tenían básica primaria incompleta. O sea, va a ser un proceso de alfabetización en todos los campos. De alfabetización, de educación. No solo del Estado, del gobierno, sino de los colombianos. Claro, y sobre todo de educación en lo que tiene que ver con lo social. Ellos no conocen la sociedad de hoy porque la dejaron hace 7, hace 10, hace 5 años, y los cambios que hemos tenido tecnológicos son abrumadores. Entonces ellos vienen y se sienten sin preparación para la vida civil, porque no saben usar un cajero electrónico, claro, para no ir muy lejos. Bueno, como tienen inquietudes, o van a tener ellos muchas inquietudes, seguro que las tienen desde ya y tienen temores para incorporarse a la vida civil, los televidentes también tienen inquietudes como esta que hace, esta pregunta que hace un televidente para usted. Félix Paternina, desde Sincelejo, Sucre. Doctora, ¿cómo se reincorporan los guerrilleros a la vida familiar? Bien, con respecto a la familia, en el proceso anterior de reincorporación, ellos no iban directamente a la familia. Primero iban al programa de reintegración y allí se decidía, según el riesgo que corriera el combatiente, si él podía volver a la zona de la cual fue originario, ¿sí? Porque lo que sí trataban era de que no volvieran a estar en las zonas donde ellos habían operado o militado. Entonces, algunas veces sus familias estaban en esas zonas donde ellos habían hecho la militancia. Muchos de ellos estaban separados de su familia o habían formado nuevas familias.
¿cuál era el proceso cuando ellos llegaban ahí? Ellos me decían, yo ya no sé ser hijo de mi mamá, yo ya no soy hermano, no sé ser padre porque nunca lo he sido. Una chica, por ejemplo, dejó a su bebé, la obligaron a dejarlo y ella encuentra a un hijo de 7 años que no conoce, que no sabe cómo ser mamá de ese hijo y que además a veces adoptan actitudes violentas, comportamientos de forzamiento porque no han ejercido como esa función y se sienten extraños respecto a su propia padre, a su madre. A veces la familia también los recibe como extraños y en un gran porcentaje de casos las familias no tenían idea de lo que ellos hacían. Es decir, para la mamá o para la esposa o los hijos, él era vendedor de dulces de pueblo en pueblo, era lanchero, era tendero, era zapatero, pero ellos no les decían que habían sido miembros, digamos, de grupos armados ilegales, pero cuando ya hay un proceso donde ellos van a dar la cara, como ahora, y van a reconocerse como excombatientes de grupos armados, la mayor dificultad es cómo van a ser padres de los hijos que no han tratado ni conocido, cómo volver a ser el hermano de su hermano. Ese es el mayor reto, que eso ellos lo ven, tienen mucha esperanza de llegar, a veces han encontrado rechazo por parte de la familia cuando se enteran, o con los vecinos todo iba bien y los familiares, porque él estaba trabajando, no se había sabido, de pronto por entrar a la empresa él debe decir que es excombatiente, se dan cuenta y él dice inmediatamente cambia el ambiente social. Sobre eso hay algo importante que decir, ellos perciben mucha estigmatización y rechazo, pero también se ha comprobado, eso lo pude comprobar en la tesis, en la investigación que hice con ellos, que los que tienen trauma malinterpretan las emociones y el estado mental del otro. Entonces a veces ellos sienten que el otro, o perciben que el otro los rechaza, que los estigmatiza, que los ve como criminales y ellos están malinterpretando las emociones. Para eso hay unas pruebas cognitivas que permiten evaluar el reconocimiento de la emoción y del estado mental del otro, y los que tenían trauma tenían tremendas fallas en la identificación de las emociones. Entonces, aunque es cierto que hay veces hay rechazo y estigmatización, también lo es que ellos pueden estar tergiversando, malinterpretando la actitud de otro. A veces el miedo se confunde con rechazo, con indiferencia, el silencio. Entonces ellos decían, aquí hasta los mismos profesionales reintegradores me tratan a mí como si yo fuera un criminal, me miran feo, no me atienden. Entonces yo de ahí empecé a tener, como ya los había atendido antes, esa pregunta que fue mi pregunta de investigación, es que sí hay tanto rechazo y tanta estigmatización de lo social sobre ellos, o es que ellos no siempre interpretan bien esa forma social de los otros, porque ellos no han vivido mucho tiempo en la sociedad. Claro. Entonces no la conocen, no conocen sus modos de ser o de actuar y muchas veces los cambian de región. Acá en Barranquilla había gente de Urabá, había gente de los Llanos Orientales, de Bogotá y de Medellín, y son mentalidades y formas de vida muy diferentes. Idiosincrasias diferentes. Idiosincrasias diferentes, los traen a estos contextos apartados de su contexto de crianza y ellos se sienten además sin herramientas para lo social. Entonces, ¿qué hacen? Se defienden, se inhiben o atacan. Muy bien. Vamos a ir más adelante con otras preguntas de televidentes. Mientras tanto, vámonos a una pausa. Así se verificará que las FARC dejen las armas. Durante 180 días, los miembros de las FARC se ubicarán en 23 zonas veredales y 8 puntos más pequeños y alejados. Naciones Unidas recibirá la totalidad de las armas. Dentro de cada zona habrá de 1 a 4 campamentos y alrededor una franja de seguridad. El mecanismo de monitoreo y verificación permanecerá en toda la zona. En los campamentos solo estarán los miembros de las FARC y allí se ubicará el contenedor donde depositarán las armas. Si los guerrilleros salen del campamento a la zona, deberán hacerlo sin armas y de civil. Si usted vive en estas zonas, tenga en cuenta que no habrá despeje de territorio y todas las instituciones del Estado seguirán ejerciendo sus funciones. Si se presenta una situación de orden público, la policía ingresará en coordinación con el mecanismo de monitoreo. ¿Qué van a hacer los guerrilleros durante 180 días? Tendrán jornadas de documentación y actividades preparatorias para la reincorporación a la vida civil. Estas zonas no son para negociar, son para garantizar el fin del conflicto armado con las FARC.